Sal del camino de ella. Cuidado. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al Señor. Hermanos queridos, bienvenidos al tema número 74 del libro de la carta a los Romanos. Este tema se titula Unidos, edificando y no destruyendo. Unidos, edificando y no destruyendo. Los cristianos somos llamados a estar unidos. Unidos también es estar unánimes, o sea, con un mismo pensamiento, con un mismo parecer, no con divisiones, no con contiendas. Y los cristianos somos llamados a estar unidos, edificando y no destruyendo. Uno de los ejemplos más grandes que usted y yo vamos a ver es el ejemplo, escúcheme bien, de Satanás. Satanás, dice la Biblia, que su reino no se desune, ¿sí o no? Allí en el libro de Mateo, por el capítulo 12, habla el Señor Jesucristo y dice: si el reino de Satanás se dividiera, hubiera contradicciones, su reino no prevalecería, su reino se dividiría. Pero ese reino, hermanos, no se puede, no se divide, son unidos. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo. Pero hoy en día, ¿cómo están los cristianos? Divididos. Por ello que Pablo nos habla, Pablo nos enseña, Pablo nos dice, Pablo nos aclara que los cristianos nacidos de nuevo, seguidores de Cristo, somos llamados a estar unánimes, unidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no nos llamó Dios para destruir. No nos llamó Dios para estar en contiendas los hermanos pentecostales con los hermanos del Pentecostés. Dios no nos llamó para estar, yo no estoy hablando de sectas como los mormones, testigos de Jehová, ellos no hablo, porque son sectas. Ahí sí que hay que contender con la palabra. Pero si hablamos entre hermanos, entre iglesias donde son evangélicas, de sana doctrina, donde se predica el evangelio de Cristo, muchas veces entre ellos se están peleando, ¿verdad? Y a eso Dios no nos llamó. A eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a la santificación, a la edificación, a que andemos en amor. En la iglesia hay personas de todas las edades, tanto físicamente como espiritualmente. Físicamente hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos, hay adultos. Todos se diferencian por sus edades, unos mayores, otros menores, tanto físicamente como espiritualmente. Pero siempre los mayores son los que cuidan de los menores. ¿Qué nos enseña esto? Que en la iglesia los hermanos maduros de la fe deben cuidar, ayudar y edificar a los más jóvenes en la fe, a los más niños en la fe. Y al decir en la fe, yo me refiero a los hermanos que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, y muchas veces les cuesta entender algunas cosas. Y es entonces donde el adulto de la fe, o sea, aquel que ya tiene conocimiento, aquel que ya aprendió de la palabra, debe instruir, debe enseñar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para la edificación. Y Dios no nos llamó a ser piedra de tropiezo. Es por ello que hemos leído estos versículos
que nos dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A ver, yo quiero que este versículo ustedes lo entiendan muy bien. Ya no debemos criticarnos, dice, unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Yo me refiero únicamente a aquellos cristianos que, por ejemplo, dicen: no te vayas a esa iglesia, son evangélicos, son iglesia sana, una iglesia donde se predica la palabra. No te vayas a esa iglesia porque esa iglesia es del diablo. Número uno, una persona tiene que entender una cosa: al lugar donde llega, ahí es donde debe cimentarse. Es como que se planta una plantita. Agarras una planta que ya se está desarrollando y me voy y lo planto allí, y ahí tiene que crecer y ahí tiene que dar su fruto. Pero si yo agarro esa planta y lo planto en otro lado, y después a los 2 días lo agarro y lo sigo plantando en otro lado, y yo me pregunto: ¿algún día logrará crecer? No, ¿verdad? No podrá crecer. Entonces, es verdad que una persona tiene que establecerse en un lugar, en una iglesia, en una congregación, pero no podemos decir: esos de la iglesia de allá son del diablo, porque son iglesias sanas, no son sectas. Entonces no podemos estar entre nosotros peleándonos. Eso es de niños, ¿o no? Es de niños, porque los niños son los que se pelean, ¿verdad? Entre primos, entre hermanos se pelean, y el rato ya otra vez están bien. Pero nosotros somos llamados a estar unidos, edificándonos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya no nos juzguemos. Por ejemplo, hay estudiosos de la Biblia, los bautistas, que tienen buena doctrina, tienen conocimiento, pero les falla en una cosa: no son gente de oración. ¿Me entienden? No ven señales, no ven sanidades, como en nuestra iglesia Dios ha provisto esos dones preciosos. Ellos han crecido en el conocimiento, pero no han crecido en la gracia. O sea, no han crecido en los dones espirituales. No, en ellos no se ha desarrollado, porque no se les ve en sus cultos orar de una manera fervorosa. Entonces ahí están los bautistas criticando a los pentecostales, a las demás iglesias. No vayan a esas iglesias, no hablan lenguas, hablan otra cosa. No, ahí mienten. ¿Qué dice la Biblia? No nos juzguemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esta noche vamos a aprender muchas cosas. Presten mucha atención y orden, por favor, para que no nos distraigamos nada. Ya no nos juzguemos más, dice, los unos a los otros. Si es una iglesia donde se predica la palabra, hay cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a veces de nuestra rama, los pentecostales critican a los que tienen conocimiento. Ay, pobrecitos, el conocimiento mata. Y no es así, y hemos tratado esos temas, ¿verdad? Y hemos tratado esos temas, que nosotros tenemos que tener conocimiento, porque dice la Biblia que Jesús crecía en el conocimiento, pero que también, ¿dónde? En la gracia. Así que ni los bautistas tienen razón, ni los pentecostales tienen razón. La Biblia tiene razón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya no se juzguen, les dice. Ya no estén peleando ahí los unos a los otros. Debemos estar en orden, debemos estar entre nosotros, entre los hermanos, en comunión. No nos juzguemos. Y no habla de pecado. ¿A qué me refiero? O sea, no habla que el hermano pecó y yo no lo juzgo. Pues no lo juzgo. No le digo nada. Lo dejo ahí como quiera vivir. No.
Porque Jesús dijo: juzgad con justo juicio. Y a Dios no le gusta el pecado. Dios el pecado lo ve y lo juzga. Y para eso Dios dejó autoridades en la iglesia que hacen ¿qué cosa? Ejercen la autoridad, ejercen disciplina, ejercen todo. La responsabilidad Dios lo dejó a las autoridades, que son los pastores, maestros, que ejercen autoridad. No habla entonces de pecado. No, hay mucha gente que dice: es que yo no lo juzgo al hermano, porque la Biblia dice que no juzguemos entre nosotros, así que yo le he visto que él anda en pecado, pero no le digo nada. No es así. La Biblia dice: si alguien peca contra otro, lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con la persona. Si la persona no hace caso, pues ir con otra persona, hablarle de su pecado. Si no hace caso, ahí recién decirle al pastor. Y el pastor, si es que no le hace caso al pastor, esa persona lo dejan como un mundano más. Entonces no habla del pecado, habla de estas diferencias. Unos dicen que se debe hablar en lenguas, otros dicen no, eso pertenecía al principio, eso ya no es de ahora. Todo eso dicen las personas. Unos dicen no importa orar, otros dicen no importa leer la Biblia, todos debemos orar, buscar a Dios, buscar el poder y listo, nada más eso. Pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que tengo que crecer en el conocimiento, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y todos esos versículos de la Biblia que ya le hemos tratado por muchos temas, como 5 temas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que entre nosotros, no nos pongamos como piedra de tropiezo. Si son evangélicos, son gente que centrada en la obra de Dios, en la palabra de Dios, con las doctrinas fundamentales como estas, o sea, que somos salvos por gracia, que Cristo murió por nuestros pecados. Si tienen esa doctrina y no creen en el, no creen en los dones espirituales, pues allá ellos, ¿verdad? Porque Jesús, que dijo: estas señales seguirán a los que creen. Si no creen, pues no van a ver ni un milagrito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ya no debemos criticarnos los unos a los otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo se pierda. Denle un aplauso al Señor con alegría. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual dice: animaos unos a los otros y edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. Animaos, edificaos los unos a los otros. No somos llamados nosotros a derribarnos, no somos llamados a pelearnos, no somos llamados a estar allí sin hacer nada. Somos llamados a edificarnos, a aprender, a crecer en la gracia, pero también en el conocimiento. Usted tiene que aprender esto. Tiene que aprender a crecer en la oración, en el ayuno, pero también en la palabra. Usted tiene que buscar ser mejor cada día. Tiene que aprender usted a usar sus talentos, sus dones, porque Dios te lo dio. Aquellos que no creen en los dones, en los talentos, un día Dios se lo va a cobrar. Y allá ellos, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién se refiere este versículo? Les dice a los hermanos, a las ovejas, a los miembros: les rogamos, hermanos, que reconozcan, o sea, que respeten
a los que trabajan entre ustedes y los presiden, o sea, son sus líderes, son sus pastores en el Señor, y los amonestan, o sea, les llaman la atención, les exhortan, les enseñan la palabra de Dios tal y como es. A Timoteo el apóstol Pablo le dice: yo te mando, te exhorto que prediques la palabra. Porque como que él estaba desanimado. Por eso que le dice: nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque lo veían jovencito y dicen: ese jovencito. Pero él les dice: no tengas miedo, amonéstalos. Que nadie tenga en poco tu juventud, o sea, nadie te desprecie porque tú eres un joven. Predica la palabra. Escúcheme, cuando predicamos la palabra, ¿qué sucede? Cuando predicamos la palabra tal y como Cristo lo predicó, tal y como los apóstoles lo predicaron, ¿qué sucede? La palabra de Dios es la que reina en el corazón de una persona. La gente empieza a volverse obediente. Los hermanos empiezan a cumplir lo que dice la palabra. Cuando una persona, un líder, los exhorta, los llama la atención, les dice: por ese camino no están yendo bien. Esos pensamientos no son buenos. Esas actitudes, esas palabras que salen de tu boca no son buenas. Porque son chismoserías y no ayudan nada a tu vida espiritual. Y luego dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, trátelo bien a sus líderes. ¿Por qué? Porque sucede que ahora, en esos tiempos y hasta ahora, muchas veces los pastores son menospreciados. No solamente menospreciados, sino muchas veces les faltan el respeto, ¿verdad? Los tratan mal. Y Pablo les exhorta y dice que los tengáis en mucha estima, o sea, mucho respeto, mucha honra. No dice que los adoren, dice que les tengan respeto, honra, estima. Amén. Porque son los que cuidan de vuestras almas, dice Hebreos. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos la responsabilidad de traerles la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Eso va a provocar en usted alimento espiritual. Y ese alimento va a entrar en usted, ¿y qué va a hacer? Va a fortalecer tu vida espiritual, va a darte crecimiento y va a hacer de usted una persona fuerte ante las dificultades de la vida. Luego dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué dice? También os rogamos, hermanos, les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Esto es edificación. ¿Qué cosa es esto? Edificación. Si yo quiero edificar a la iglesia, tengo que decirles la verdad. Si yo veo un ocioso ahí en la iglesia que está viviendo, no sé, de un hermano de la iglesia, de algún familiar de algún hermano, no sé, un miembro de la iglesia está ocioso, no hace nada, no trabaja, y yo digo: no, de repente se siente mal y ya no viene más a la iglesia, así que mejor no le digo nada. Soy irresponsable entonces. ¿Qué tengo que hacer yo? Les rogamos, dice, que amonesten, ¿sí? Que amonesten, o sea, que los exhorten, que los llamen la atención y le digan: oye, ¿por qué estás de ocioso? Eres un joven, puedes trabajar, no eres un discapacitado.
Amonesten a los ansiosos, que alentéis a los de poco ánimo, o sea, aquellos que están a las justas, que vienen a la iglesia a las justas, ¿verdad? Como que ahí están, y que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces a ellos que dice, aliéntelos al de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. O sea, aquellos que no tienen mucho conocimiento. Y ahí está, nosotros no somos llamados a derribar, somos llamados ¿a qué? A edificar. Somos llamados a edificar. Vamos, apláudele al Señor. Y luego dice que seáis pacientes para con todos, que tengamos paciencia. No, tener paciencia no demanda que usted va a tolerar el pecado. O sea, que usted va a ver el pecado y digo, no, le voy a tener paciencia al hermano. Pues si yo veo un pecado ahí que está cometiendo a alguien, yo digo, bueno, le voy a tener paciencia al hermano. Le voy a dejar allí con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que ellos quieren, como ellos quieren hacer lo que quieren. Bueno, los dejo allí. No. ¿Qué me dice la Biblia? Que yo tenga paciencia para con todos, que usted tenga paciencia para con todos, pero que eso no significa que debemos dejar el pecado que reine, sino que tenemos que ser personas, ¿verdad?, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sepamos soportar, sepamos ser pacientes en todo tiempo, pero haciendo lo correcto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, dice. Porque cuando uno empieza a pagar mal por mal a otra persona, es que ya perdió la paciencia, o es que ya dejó de producir paciencia en su vida. Porque así, por ejemplo, un hermano me hace mal, algo me hace, yo tomo venganza y digo, me hiciste daño, y así que, por favor, a ver, hermana, usted es la encargada, no voy a hacer recordar una vez más. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Debemos seguir lo bueno, no debemos pagar mal por mal a un hermano que, por ejemplo, nos tiró una bofetada, o un vecino que te hizo esto. Usted como cristiano, aunque te hierva la sangre o lo que sea, no puedes devolverle lo mismo. Antes dice, seguid lo bueno unos para con todos, para con otros y para con todos. Cuando dice para con todos, se refiere con todas las personas que te cruces en el camino. Subes a un bus, el bus está en la hora punta, todo el mundo quiere entrar al bus y está todo apretado, y a un simple movimiento pisaste a alguien y empieza el lío, ¿verdad? Empieza el problema. Ahí empieza uno, empieza el otro a gritar, a pelear allí. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Debemos ser pacientes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No debemos pagar mal por mal. Esto les he dicho muchas veces. Nosotros damos lo que tenemos. Alguien que vende galletas en su puesto dice, ¿qué tienes? Tengo galletas. No vas a ir a comprar, no sé, otra cosa. Por ejemplo, véndame aceite de carro. No tiene aceite de carro. ¿Qué tiene usted dentro de su corazón? Si tienes palabra de Dios, si tu vida está llena de la palabra, usted va a dar, va a responder de acuerdo a la palabra. Si usted tiene celos, contiendas, si usted tiene amargura en su corazón, usted tiene odio, ¿cómo va a responder usted? Con odio, con ira, con todo eso va a responder. Ese es el punto, hermanos. Nosotros respondemos. Por eso dicen, no paguen a los demás mal por mal. Pero si usted un día ha pagado mal por mal, es porque su vida espiritual ha estado decayendo, se ha estado cayendo. Usted no se alimentó más de la palabra, por eso es que está actuando así.
Por eso ya no hay de dónde pues vas a producir paciencia si ya no tienes más combustible, para que entienda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Vamos, alaben a Dios con alegría. Gloria a Dios. Y luego dice, estad siempre gozosos. Vamos, dígalo. Estad siempre gozosos. Usted y yo debemos estar siempre gozosos. Que nadie te quite el gozo. Dificultades, problemas, te pisaron el pie en el carro, te golpearon, te gritaron. Estad siempre gozosos. Saliste, llegaste al paradero y el carro se fue y no pudiste ir. Están siempre gozosos, alegre. No tienes por qué molestarte. Y luego dice, orad sin cesar. Fíjense, hermanos, que los primeros versículos, versículo 14, el versículo 15, tiene mucho que ver con el conocimiento. Porque para que usted no pague mal por mal, usted tiene que aprender que no se debe pagar mal por mal. Usted tiene que aprender la palabra de Dios. Cuando uno aprende la palabra de Dios, aprende que yo no debo pagar mal por mal. Yo no tengo que pagar a alguien que me gritó, que me pegó. No puedo yo devolverle lo mismo, porque si no, ¿qué me hace la diferencia? Dijo Jesús, entre los del mundo y un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dijo Jesús. Entre un mundano y un cristiano, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ellos nos lanzan barro, nosotros ¿qué le lanzamos? Piedras, ¿verdad? ¿Qué le lanzamos? Flores, gozo, amor. Entonces ahí es cuando uno crece en el conocimiento. Y luego dice, orad, ¿qué cosa? Sin cesar. Y esto, hermano, se refiere únicamente al conocimiento en la gracia. Vamos a darle un aplauso al Señor con alegría. Gloria a Dios. Fíjese que el libro de Lucas, el único libro que dice que el Señor Jesucristo crecía en el conocimiento y crecía también en la gracia. El mayor ejemplo no son la iglesia bautista, no son la iglesia pentecostal, no es ninguna iglesia el mayor ejemplo. El mayor ejemplo es Jesucristo. Así como ayunó 40 días, también oró de madrugada. Así como oró y ayunó, también crecía en el conocimiento, también se aprendió la Biblia de memoria. Cosa que cuando el diablo vino a decirle, adórame y te doy todo el mundo, él le dijo, calla, Satanás. La Biblia dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuera de aquí. Pero si tú eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Ni siquiera hubiera hecho Jesús así, y a las piedras hubieran hecho unos banquetes bien gigantes. Pero Jesús, ¿qué dijo? No, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escúcheme, ¿sabía o no sabía la palabra de Dios? Sabía. Entonces Jesús creció en ambas cosas. ¿Y por qué es que nosotros estamos peleándonos entre cristianos? Que ustedes, que yo oro 30 horas. Uy, soy poder, pero no tiene conocimiento. Y anda pensando y anda hablando que le habló un ángel y que abra una iglesia y que es un nuevo testamento, que le va a dar nueva revelación. Mientras que Pablo dijo, si un ángel del cielo y aún nosotros viniéramos con un nuevo evangelio, ¿qué cosas serían? Anatemas, malditos. Imagínense eso. Terrible. Por eso que aprendamos a crecer en el conocimiento, pero que también en la gracia, para poder estar unidos, unánimes, edificando y no derribando. Dad gracias en todo,
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que crezca usted en la gracia, pero que también en el conocimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mire lo que dice: no apaguéis al Espíritu. Qué terrible, ¿verdad? Se dice, ¿qué significa eso? ¿Cómo apagar qué? ¿Cómo? ¿Usted entiende qué es apagar? Agarra una luz y apágalo. ¿Quién hizo eso? Usted. El diablo no lo hizo. Lo hizo usted y yo. Entonces, hay gente que dice, cristianos, ya tengo 5 años en la iglesia y hasta ahorita Dios no me ha dado el ministerio que se me prometió, y que no sé qué, y que no sé cuánto. La pregunta es esta: Dios nos dice a través del apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo yo lo apago? ¿Cómo lo apago? ¿Cómo estoy apagando el Espíritu yo? Dejando de crecer en el conocimiento y en la gracia. Si usted deja de crecer en el conocimiento, deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la Biblia, deja de congregar, usted está apagando al Espíritu. Porque yo le pregunto, usted sobrevivirá y dirá, yo puedo vivir 100 días sin comer, sin nada. ¿Podrá vivir? No, ¿verdad? Y así también la vida espiritual necesita ser alimentada por la palabra, pero que también por la oración, el ayuno, para hacer conocimiento fuerte y poder también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es usted quien lo apaga. Depende de usted. Si usted quiere crecer en el ministerio que Dios te dio, ore, ayune, lea la Biblia, congregue, asista a estos estudios donde exponemos la palabra de Dios. De esa manera usted va a crecer. Y bueno, la manifestación de Dios va a ser rápida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y luego dice, no menospreciéis las profecías. La palabra, no menosprecien la palabra. Profecía se denomina a la palabra de Dios, pero también a las revelaciones que se da a través del Espíritu, que habla a través de una persona que tiene el don de ciencia, que dice la Biblia. Entonces no debemos menospreciar y decir, no creo en eso, yo no creo. Dice, no menosprecien la palabra que Dios da. Examínelo todo, o sea, no menosprecies, pero examínalo todo. Retén lo bueno. ¿A qué se refiere? Como les dije, los bautistas, supongamos, son gente que tiene mucho conocimiento, pero no creen los dones espirituales. Qué lamentable, ¿verdad? Porque se pierden algo hermosísimo, algo precioso. Entonces examinamos su conocimiento de ellos y tienen buen conocimiento, y desechamos que ellos no creen que los dones espirituales ya no están vigentes. Ellos no creen en eso. Y están nosotros, en estos tiempos los pentecostales ya están aprendiendo, ya están estudiando la Biblia. Qué bueno. Pero había un tiempo donde criticaban, no, ¿para qué el conocimiento? El conocimiento no sirve para nada. Por eso dice, examínelo todo. Es como hacer uno con un control de calidad, hermanos. ¿Cómo es aquel encargado que hace un control de calidad en la empresa? Examina. Pero escúcheme, yo pregunto, ¿cualquiera puede hacer control de calidad? No. Tiene que ser alguien que sepa. Pero yo no me puedo ir a trabajar a la Leche Gloria y hacer control de calidad. Yo no sé nada de eso. Yo lo veo blanco y digo, eso es leche, ¿no? Ya, págalo, métalo enváselo y mándelo al mercado. Pero ¿qué hace el que hace control de calidad? Empieza a examinar y dice, no, aquí esto es pura agua. Esto no es leche, esto es agua. No tiene nada de leche. Entonces usted para examinar
doctrinas, usted tiene que tener conocimiento. Por ejemplo, viene un testigo de Jehová. Hermanito, ¿quién te engañó? El infierno no existe. El infierno es ahora. Mira la sociedad como está. Y con ironía yo le respondería, bueno, no veo a nadie que se está quemando, ni chamuscando, ni huelen a azufre. Yo no veo así, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, si no tiene con qué responder, esa persona se va a dejar engañar y va a decir, ay, ya me han engañado, no existe entonces el infierno. Voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir mi vida. Por eso dice, examínelo todo, retengan lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Abstengámonos de murmurar. Abstengámonos de imitar la moda del mundo. Abstengámonos, imagínate, sale el mundo es terrible. El diablo es el primero ahí que empieza, arrastra el mundo, los lleva a los vicios. ¿Saben? Hoy día vi una página una página allí donde muestra unas fotos, hermanos, tremendas. Son fotos que la sociedad está viviendo. Dice, el mundo de hoy. Y aparece una señora, está amamantando a su hijo, pero que está con un celular allí en el oído y amamantando, pero desde una botella Pepsi. Uno lo analiza y ve y dice, esta es la realidad que vivimos. Porque ¿cómo lo alimentan hoy en día los niños? Le dan de todo menos verduras. ¿Por qué no come verduras? ¿Por qué no le dio desde el principio? ¿Por qué le gusta el dulce? Porque probó el dulce. ¿Quién le hizo probar? El niño. Seguramente agarró sus piecitos, se fue y le dijo, deme un dulce a la señora de la tienda. Y le dan todo eso, ¿no? Y lo veo, esa foto es una realidad. Es una realidad. Y muchas fotos, hermanos. Hay el logo de Facebook pegado en la cara de uno. ¿Por qué? Porque el Facebook es el dueño de la vida de muchos. Y están allí, les tienen atrapados. Otros están así como que crucificados. En un lado está el WhatsApp, en otro lado está el Facebook, otro lado está otra red y está allí preso. Entonces debemos abstenernos pero el otro extremo es esto: el Facebook es el diablo, ni entren ahí. No, tampoco. ¿No entiende? Son redes que usted no puede caer allí. Usted tiene que abstenerse. Por ejemplo, nosotros lo usamos para transmitir en vivo, ¿verdad? Eso es bueno porque hay gente que está en sus cuatro paredes deprimida. Hay adolescentes que están a punto de suicidarse en sus cuatro paredes, en su casa. No salen hace semanas. Abren su celular y empiezan a ver y hay una luz de esperanza allí. Un programa evangélico. Testimonios, gente que puede ser cambiada y transformada. Para eso debemos usar esas redes sociales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Absteneos de toda apariencia del mal, de toda especie del mal. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Lo que les estoy diciendo. Muchos piensan que el Facebook es del diablo. Otros piensan y dicen la pantalla es del diablo. Otros piensan y dicen los instrumentos son del diablo. Y bueno, para él es del diablo. Bueno, él piensa así. Y si no entiende con lo que yo le digo, que siga pensando así. Pero Pablo dice, yo confío, o sea, a mí nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ninguna cosa que no es pecado o ningún alimento es malo en sí mismo. Porque Él habla de los alimentos, lo que hemos hablado en las anteriores prédicas.
Ningún alimento es malo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si alguien dice chancho no es malo comer, es pecado. Cuy también es pecado comer, así que no coman. Bueno, tú queda ahí con eso, no comas. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. A ver, por ejemplo, yo digo, para mí es normal comer chancho, para mí es normal comer cuy, es normal comer. Es normal comer. Para mí es normal. Pero si yo lo digo delante de un hermano que no tiene conocimiento, y lo digo y le digo, eres un pobre loco, lo que te pierdes, ya no estoy andando conforme al amor. Por amor a ese hermano, no voy a comer delante de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte, con alegría, gloria a Dios. Aplauso, gloria a Dios, aplaude al Señor. Gloria a Dios. Si algún hermano, y luego dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, esto es fuerte, porque hay hermanos que se pueden perder, se pueden ir al mundo porque le ven a usted. Pablo dice, si a ti te ve un hermano comiendo alguna comida que es sacrificada a los ídolos, yo les puse el ejemplo de ir a comer turrones, ¿verdad? Y te ve y dice, no, es un mundano, ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia? Ya, mejor ahora sí me voy al mundo. Los cristianos son una tira de hipócritas, se va al mundo. Y dice, mejor lo que comas, hazlo en secreto. Porque si tú lo haces delante de ese hermano, que es un débil en la fe, que no tiene mucho conocimiento, no lo estás edificando, lo estás matando, lo estás derribando, dice. Mejor es tener paciencia con ese hermano. Miren lo que dice, si alguno se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien que por Cristo murió. Y para la siguiente vamos a aprender una cosa. ¿Qué cosa? Que si usted no está seguro en que se debe o no se debe comer una comida, es mejor que no lo coma. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero si yo estoy seguro que comer chancho es normal para mí, hay gente que dice, no comas pescado en Semana Santa, eso estás imitando al mundo. Para mí es normal, yo estoy convencido que no tiene nada que ver con pecado. Pero si hay alguien que está seguro que es pecado, que se quede así. Pero no puede obligarme a mí a hacer lo que él está haciendo. Pero si él cree que es pecado, es mejor que no coma. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No sea pues vituperado vuestro bien. O sea, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Cristo nos ha dado libertad. Y en esa libertad nosotros no podemos permitir que murmure la gente. No podemos permitir eso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es que esto es maravilloso, hermanos. La gente que dice, no, si comes eso es pecado y te estás condenando, no es verdad. Porque todo lo que comes, ¿a dónde va? Al cuerpo, después va a la letrina, como dijo Cristo. Y después, ¿qué cosa? Tu cuerpo se muere, se va a la tumba y se vuelve polvo.
No tiene nada que ver con qué. No tiene nada que ver con la vida espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No tiene nada que ver con la vida espiritual. La vida espiritual se alimenta con el Espíritu, no con otra cosa. Nuestra vida física se alimenta con comida, pero hay otra restricción, que usted debe cuidar su cuerpo, porque somos templo de ¿quién? Templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no tengamos restricciones en comer de todo, menos lo que dijo en los Hechos de los Apóstoles. Sangre, eso no se puede comer, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Créanme, en toda mi vida cristiana nunca he escuchado a un pastor que haya enseñado de 14, todo el capítulo 14 del libro de 1 Corintios. Pero vamos a aprender unos versículos en esta noche. Quizá no alcancemos todo porque este capítulo forma parte de nuestra edificación. Forma parte de nuestra edificación. Porque por culpa de un mal entendimiento de muchos cristianos han derribado a otros. Y no somos llamados a derribar, somos llamados a edificar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí va. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Qué significa eso? El don de lenguas. El que habla en don de lenguas, a sí mismo se edifica. Porque cuando una persona recibe el don de lenguas, que es un idioma preestablecido, que cuando el Espíritu de Dios vino a la tierra y llegó a los 120 que estaban en el aposento alto, llegó el Espíritu de Dios y los bautizó a todos y les dio el don de lenguas. O sea, ese era un idioma que les dio, un idioma completito. No les dio 2 palabras, no, un idioma completo. Porque dice que los discípulos que estaban allí empezaron a hablar en distintos idiomas. En idiomas de la gente de los orientales, pues, de los varios idiomas. Hablaban un idioma, otro idioma. Y la gente que sabía esos idiomas decían: ¿cómo estos hebreos saben mi lengua? ¿Cómo este hebreo que nunca aprendió a leer sabe mi idioma y habla perfecto? ¿Cómo es posible? Entonces, esos idiomas fueron dados ¿para qué? Para que profeticen en ese momento, para que prediquen en ese momento. Y ahí es donde los discípulos predicaron en esos idiomas a la gente que visitaba Jerusalén, porque cada año visitaban Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ese idioma, esas lenguas tienen un propósito: edificarnos a nosotros mismos. Es un don, y la Biblia dice que Dios da el don como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Entonces, si alguien lo tiene, se edifica a sí mismo, pero también puede edificar a otros. Ha habido casos donde gente que ni siquiera sabe hablar español, ¿verdad? Una vez una persona que hablaba quechua, pero no hablaba español, Dios le dio para que hablara en chino. Para un ciudadano ahí coreano que no sabía nada de quechua, mucho menos de español, y lo entendió muy bien. Y el Espíritu de Dios hablaba a través de esa hermana que tenía el don de lenguas.
Entonces, esto se usa por un propósito. El otro propósito es edificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos orando en lenguas espirituales. ¿Y qué pasa? Y pues nos edificamos y el Espíritu de Dios nos llena, nos fortalece, nos da poder, nos da gracia y nos edificamos. Pero Pablo dice, yo prefiero hacerlo esto en mi casa, hablar lenguas en mi casa. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué es profetizar? Predicar la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo ahorita es edificándoles a ustedes. Si yo me pongo aquí a hablar en un idioma que usted no conoce, yo pregunto, ¿me van a entender? ¿Sí o no? No. Si traemos aquí a un chino y empieza a hablar en chino, ¿qué dice? Así gato, que es como que tiran un plato ahí y suena ting long lang lang chi lang la. Y no entiendes absolutamente nada, pero es un idioma. Por eso que dice, el que profetiza, el que predica, edifica la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos predicando. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. O sea, pidan el don de lenguas para que se edifiquen ustedes en su casa. Cuando estén orando ahí, fuerte se edifican. Pero más que profetizaseis. O sea, así pidas que los dones espirituales para edificarte tú, pero más para edificar a los demás. ¿Y cómo edifico yo a los demás? Aprendiendo yo primero la palabra de Dios y luego enseñando. Luego dice que el que habla en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. O sea, mayor es el que predica que el que habla en lenguas. O sea, el que habla en lenguas extrañas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esto era orden, hermanos. Pablo está dando instrucciones a la iglesia. Así debe ser la iglesia, dice Pablo. No debe ser un desorden, para que haya orden. O sea, en ese entonces, muchos empezaban entre la multitud a hablar en lenguas extrañas que el Espíritu les daba. Entonces, si no había quien lo interprete, le decían, hermano, shh. ¿Serio? Así dice más adelante, vamos a leer. Porque si no hay intérprete, dice calle en la iglesia, hable para sí mismo. Pero si había un intérprete, o sea, así como hay gente que tiene don de lenguas, también hay gente que tiene don de interpretación y lo entiende y dice, ese hermano está hablando esto y el otro. Entonces eso también es para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Pablo? Que debemos predicar la palabra de Dios, pero que también dice, pero el que hable en lenguas, a no ser que haya intérprete, para que la iglesia reciba la edificación. Por ejemplo, hay pastores que tienen el don de lenguas, pero a la vez tienen la interpretación. Entonces hablan en lenguas y de pronto ellos lo interpretan y comunican al pueblo. Y la gente se edifica porque recibe palabra de consolación. ¡Ah, qué bendición! ¡Gloria a Dios! Me estoy edificando, me estoy reconfortando. Esto es el evangelio, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora pues, mis hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo dice, porque escúcheme, los corintios eran tremendos. Número uno, los corintios eran pecadores. Hermanos, ellos habían fornicarios, habían idólatras, se peleaban los unos a los otros. Era una iglesia terrible, pero había muchos dones. Llegaban a la iglesia, todo el mundo quería profetizar. Yo soy profeta, déjeme a mí hablar. Y empezaba pero yo soy. Y empezaba la guerra. Terrible.
Por eso dice, si yo voy a ustedes hablando en lenguas extrañas, que ustedes no entienden, ¿de qué les servirá si no os hablare con revelación? O sea, como él estaba escribiendo la palabra de Dios, escribiendo todavía, traía la revelación, la palabra guiada por el Espíritu Santo. Y luego dice, o ciencia, o sea, una palabra específica para ti. Que dice, Dios usa a los pastores, ¿verdad? Vienen y dicen, el Espíritu de Dios me dice esto, esto y el otro. Ten fuerza, ten aliento, ten ánimo, que te voy a levantar. Y es una palabra que te reconforta y te llena, te consuela, te edifica. Luego dice, o con profecía, palabra de Dios, o con doctrina, con enseñanza. Ahora, hermanos, vamos a aprender en esta noche de la santificación. Y todos, vamos a aprender de la santificación. Y aprendían de la santificación. Mire que a Dios no le gusta la murmuración. ¿No le gusta? No le gusta la murmuración. Es un pecado murmurar. Mire que a Dios no le gusta el chisme. Miren, hermanos, deben vestirse con pudor, con modestia, sin mostrar los atributos del cuerpo a la gente del mundo. Sí, mira que esto, ¿no? Aprendían. La gente se instruía. La gente aprendía. Entonces Pablo traía ¿qué cosa? Palabra de ciencia, profecía o doctrina, palabra de Dios. Este es el Evangelio, hermanos. El Evangelio tiene que ser completo, con señales, con prodigios, pero que también con lo fundamental que es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a terminar aquí. Denle un aplauso al Señor fuerte, con alegría. Gloria a Dios.